¿Cómo están, alumnos de la institución educativa particular Ágora? Bienvenidos a su clase virtual de Historia del Perú. Tanto ustedes como mi persona sabemos que la historia es una ciencia, y como ciencia que es, tiene que estudiar el pasado de la humanidad de manera objetiva. Y para hacer el estudio de manera objetiva, tiene que remitirse a fuentes escritas, a fuentes orales, a fuentes monumentales, a fuentes etnográficas, a fuentes arqueológicas. Por ello, el día de hoy, la historia como ciencia que es, nos va a llevar a estudiar la sociedad tahuantinsuyoana, donde nuestro amigo Máximo Grillo, en su libro Ciencia y Tecnología, nos manifiesta que esta sociedad tahuantinsuyoana llegó a producir más de 6.000 variedades de papa. Y todo ello gracias a ¿qué? Gracias al avance y utilización de ciertas técnicas agrícolas. Para continuar hablando de lo maravilloso de esta sociedad tahuantinsuyoana, lo primero que tenemos que precisar es su extensión territorial del Tahuantinsuyo, donde este territorio tahuantinsuyoano contaba con 2.500.000 kilómetros cuadrados. Este fue un imperio muy extenso de toda la historia de América precolombina, ocupando actualmente los territorios de Colombia, Chile, Ecuador, Argentina, Bolivia y por supuesto nuestro territorio peruano. Para explicar sobre el origen del Tahuantinsuyo, porque todo pueblo tiene su origen, he ahí que se presentan dos leyendas para explicarnos sobre el origen del Tahuantinsuyo. Estos son explicaciones mitológicas sobre el origen del Tahuantinsuyo. En primera instancia citaremos la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, que se encuentra plasmada en las crónicas de uno de los cronistas mestizos, denominado Gómez Suárez de Figueroa, más conocido por ustedes como el Inca Garcilaso de la Vega. Según esta leyenda, manifiestan, Señor, que tanto Manco Cápac y Mama Ocllo salieron de las profundidades del lago Titicaca. Esto quiere decir que el lago Titicaca era el Pacarina de Manco Cápac y Mama Ocllo. Salieron de las profundidades del lago Titicaca, enviados por su padre, el dios Sol, y que tuvieron la misión de civilizar a la población y fundar un imperio en su nombre. Cuando hablamos de civilizar a la población, Manco Cápac tenía que encargarse de enseñarles a trabajar en el campo agrícola, mientras que Mama Ocllo tenía que encargarse de enseñarles todo lo relacionado a la actividad de las mujeres. Pero también podemos encontrar nosotros otra leyenda que también va a explicar el origen del Tahuantinsuyo. Esta leyenda fue escrita primero por Juan Díaz de Betanzos. Según él cuenta esta leyenda que había un dios Tixi-Huiracocha, que significa el hacedor del mundo. Envió a sus hijos más poderosos en busca de tierras fértiles, para que puedan cultivar su producto más preciado, que era el maíz, y lo compartieran con todos los hombres en la tierra. Y ahí que ambas leyendas coinciden, Señor, en que buscaban civilizar a la humanidad de entonces. Ambas leyendas coinciden en buscar el desarrollo económico de su pueblo. Pero más allá de estas explicaciones
mitológicas, hay la necesidad de el desarrollo del Tahuantinsuyo con respecto a su origen a partir de un contexto histórico. Cuando hablamos de la leyenda de Manco Cápac y de Mama Ocllo, y también de los hermanos Sayer, hablamos que tuvieron el propósito de fundar pueblos, de enseñarles muchas cosas para que puedan llamarse sociedades civilizadas. Pero el origen histórico nos dice, Señor, que antes que existiera la sociedad inca y existían etnias, existían pueblos, que posteriormente fueron sometidos poco a poco, empezando desde el sureste, Señor, empezaron a someter a muchos pueblos. Y uno de los últimos pueblos en ser sometidos por los incas fueron los chancas. Y ahí que vamos a ver que al someterlos y formar un gran imperio llamado el Tahuantinsuyo, estos hombres, gobernadores, incas, se encargaron de desarrollar esta sociedad tahuantinsuyana de manera administrativa y en términos políticos. Es ahí que podemos nosotros entender que el origen histórico del Tahuantinsuyo fue, Señor, el dominio de pueblos, de pueblos conquistados, hasta poder, Señor, hacerse todo un imperio. Pero esta sociedad tahuantinsuyana, que logró grandes cosas en su desarrollo técnico agrícola, tuvo que pasar por dos. Y antes de hablar de los periodos, tendríamos que hablar de esas dos etapas del desarrollo del Tahuantinsuyo. La primera etapa es una etapa preimperial, que data de los 1200 a 1450 años. Es decir, estamos hablando de un intermedio tardío. Esta etapa preimperial se va a dividirse en dos periodos, llamado el periodo curacal o el periodo legendario. Y ahí podemos citarlo nosotros, indudablemente, a Manco Cápac y a Sinchi Roca. Ya luego tenemos el periodo monárquico de la Confederación Cusqueña. Ahí podemos nosotros comprenderlos como gobernantes incas a Yoki Yupanqui, a Mayta Cápac y a Cápac Yupanqui. Entonces, luego viene la otra etapa, que es la etapa imperial. En esta etapa imperial, que data de los 1450 a 1532, que es un horizonte tardío, vamos a encontrar dos periodos. Un periodo que trata de la expansión y el apogeo. Expansión, ¿por qué? Porque, Señor, aquí podemos citarlo nosotros, indudablemente, ¿a quién, profesor? A Pachacútec. A Pachacútec, a Tupac Yupanqui, ¿no? Quienes se van a encargarse, Señor, de expandir este territorio. Luego, en lo que es, Señor, el periodo de crisis y decadencia, podemos citarlo nosotros, indudablemente, a Huáscar y Atahualpa. No te olvides que Huáscar y Atahualpa fueron primos de Gómez Suárez de Figueroa, es decir, eran primos hermanos del Inca Garcilaso de la Vega. ¿Por qué hablamos de esta crisis de decadencia? Porque estos dos hermanos, tanto Huáscar y Atahualpa, se disputan el trono inca frente a la muerte de su hermano Ninankuyuchi, la cual Ninankuyuchi había sido elegido por su padre como el próximo soberano. ¿Y qué pasó con Ninankuyuchi? Ninankuyuchi murió con una fiebre, ¿no?, que lo había cogido en la selva,
mueren en Ancuyuchi, y frente a eso, indudablemente, ambos se disputan por llegar a dónde, al trono inca. Y ahí, que esta sociedad tahuantinsuya tuvo un esplendor de 95 años desde su creación como imperio hasta la crisis no emprendida entre la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa y con la llegada de la invasión española. Durante el desarrollo de este vamos a encontrar en términos políticos dos dinastías. Unos, los Urincuscos, y los otros que son los Hanancuscos. Dentro de los Urincuscos tenemos a Manco Cápac y a Sinchiroca. Y luego tenemos a Yuki Yupanqui, a Maita Cápac, y luego tenemos a Cápac Yupanqui. Y los Hanancuscos estaba Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha. Y el que llegó a expandir este territorio, señores, Pachacute. Y luego viene Tupac Yupanqui. Luego Huayna Cápac. Huayna Cápac le cede, indudablemente, le cede a Huáscar y después a Atahualpa. Con una aclaración, que Atahualpa no llegó, indudablemente, a ser considerado, en este caso, un soberano inca. Ahora, los incas eran divinidades. Eran divinizados por los súbditos o por el pueblo, tanto en sus acciones como en sus emblemas. Estos gobernantes incas que hemos tenido se ponían su ropa una sola vez. Eran tan venerados por su pueblo que su vestimenta de ellos era algo especial. Eran confeccionados con lanas de vicuña, eran confeccionados con las plumas de las aves, y eso hacía que su vestimenta sea impermeable. Estos incas soberanos eran considerados una divinidad. Indudablemente representaban al dios Sol, se consideraban hijos del Sol y eran los llamados a resolver los problemas de las personas. Estos soberanos incas no podían pisar el suelo, tenían que indudablemente viajar sentados en un trono de madera, llevado por ciertos cargadores de andas. ¿Por qué? Porque ellos, como eran hijos del dios Sol, no podían caminar. Es así que estamos emprendiendo a hablar sobre los inicios de esta gran sociedad denominada la sociedad tahuantinsuyana. Esta sociedad tahuantinsuyana que logró grandes avances, como nos dice nuestro amigo Máximo Grillo en su libro Ciencia y Tecnología Incaica, cuando llegaron unas bestias sobre otras bestias, y que estas bestias que iban encima de las bestias eran mucho más bestias que los caballos. Estos cuando llegaron, se interrumpe el avance de la sociedad tahuantinsuyana. Al llegar ellos, ya se estaba, señor, diseñando una calculadora. Interrumpen ese avance. Pero ese es otro punto, otro tema que trataremos en las siguientes clases. Gracias, nos vemos. Bye bye.